de productividad, de desarrollo, de mejora económica. Todo esto va íntimamente ligado a cuánto se está invirtiendo en este mundo tecnificado justamente en tecnología e innovación, que finalmente sientan las bases de ese desarrollo. Bueno, en el Perú estamos muy por debajo de la media mundial. El Perú destina solo el 0,13% de su PBI al año a temas de tecnología e innovación. En el mundo desarrollado, esta cifra supera el 2% y más. Nosotros tenemos 0,13%. No llegamos ni siquiera al 1%. Estamos muy lejos de eso. La pregunta es si así se puede, pues, pensar en el desarrollo verdadero del país. Eso se lo vamos a preguntar a Pedro Mateo Felipe, que es director del programa de innovadores de ESAN. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, preocupados, ¿no? Porque finalmente estamos con una cifra muy pequeñita, muy chiquitita respecto a lo que deberíamos hacer en el impulso de la tecnología y la innovación en nuestro país. ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, antes de nada, gracias por el espacio. Estoy en directo en el programa de Innovadores Menores de 35, que efectivamente este año lo vamos a hacer aquí en Perú con ESAN como host. Y escuchando lo que comentabas anteriormente, pues efectivamente estamos en esos números, pero me quedo con las buenas noticias, ¿no? De que por segundo año consecutivo el premio Innovators on the 35 Latinoamérica se va a hacer en Perú, y eso es una muestra de que cada vez más tanto ESAN como otros socios que tenemos, sobre todo empresas, están apostando por la innovación, por los jóvenes y por la tecnología como motor de desarrollo, ¿no? y de progreso. ¿Ese esfuerzo que hacen los privados tiene un correlato en el Estado respecto al impulso de la tecnología y la innovación? Bueno, no tanto como nos gustaría, ¿no? Nos gustaría que desde los organismos públicos hubiera... Yo no creo que es un tema de inversión, es un tema nada más de ponerles encima de la mesa a los organismos públicos que la innovación y la apuesta por este tipo de ejercicios es un camino donde vinculas efectivamente tu mayor activo, que son los jóvenes, con la tecnología en pro del desarrollo, que entiendo que es lo que queremos todos, pero no tenemos todavía esos vínculos tan estrechos o tan claramente marcados y estructurados entre organismos públicos, empresa privada, ¿no? y sector academia. Eso es cierto, pero aplaudo el esfuerzo y el push que están generando instituciones como SAN, como el Grupo Intercor, Price, Repsol, Grupo UNACEM y Redinter, ¿no? Para poder traer esto al Perú y que el Perú, si bien es cierto no estamos en esos números, empezar a que nos visibilicen como un polo de innovación, como un polo de talento, como un polo de tecnología que está queriendo sumar a llegar a esos indicadores que comentabas, ¿no? Sí, por supuesto. Para que el televidente o la televidente se dé una idea del potencial de invertir en el impulso tecnológico y de innovación, ¿qué nos da justamente la tecnología y la innovación en cuanto a productividad, a desarrollo económico y también a empleabilidad? Bueno, hay estudios, ¿no? que demuestran que aquellos lugares donde se apuesta más por la tecnología, la innovación y el desarrollo, las economías se desarrollan más rápidamente, ¿no? Pero sí puedo tangibilizar el año pasado qué significó la apuesta de la inversión privada, ¿no? y de la académica por este tipo de proyectos, pues hablando de que si, por ejemplo, Perú estar en los indicadores que comentas comparado con otras economías latinas, el año pasado en los premios que comentaba anteriormente, Innovadores Menores de 35 para Latinoamérica, pues tuvimos entre los 35 finalistas 5 peruanos, que equilibrando y comparando con otras economías que invierten esos indicadores que comentas, como por ejemplo Brasil, o por ejemplo México, o por ejemplo Chile, Perú tuvo el mismo número de finalistas que las economías que invierten más que en Perú, ¿no? Y que sin llegar a esa rentabilidad, a ese número porcentaje que comentas, estamos teniendo los mismos resultados. Así que soy un convencido de que en Perú hay mucho talento
y que hay que visibilizarlo y además deslocalizarlo, ¿no? Creo que en provincias también hay mucho talento y hay que traerlo, mostrarlo y tirar para adelante como se está demostrando. Además hay un dato muy interesante y es que el 56% de los peruanos es menor de 35 años, así que materia prima hay. Claro, tenemos un potencial muy grande, un caldo de cultivo muy grande en cuanto a juventud en el país. Esperemos que esa buena noticia, además, Pedro, no signifique que el Estado se haga de lado, ¿no? Dejando todo al simple potencial, sino más bien meta ahí las fichas para que esto se potencie, ¿no? Sin mucho apoyo se consigue esto, con mucho apoyo se conseguiría mucho más. Exactamente. Aquí esto es un tema de inclusión, es un tema que nos interesa a todos, es un tema que interesa mostrar esa imagen del Perú de emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias valientes y que están en todos los espacios, están en el área pública, están en el área privada, ya sea en la academia o en las empresas privadas, ¿no? Y bueno, en eso seguimos, ¿no? Así se empiezan estas cosas y esperemos que esto sea un camino que cada vez más se vayan sumando más actores, porque esto es una sumatoria de todas las partes para conseguir un bien común, que es primero empujar el desarrollo y quedarse ese talento y ese activo, que al final el activo del país son los jóvenes. Lo que no podemos hacer es que, como no se invierte en innovación y no se hacen cosas en el Perú, que no es el caso, los jóvenes se vayan fuera y por decirlo de alguna manera, nos descapitalicemos. Así que suma de las partes para conseguir ese empuje del Perú y que el Perú sea noticia por estas buenas acciones como es este premio y el bien de la región, ¿no? Perfecto, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Pedro, por la entrevista. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pedro Mateo Felipe, director del programa de innovaciones de ESA, han estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.